Capítulo 12. Sigue la cuerda. ¿Qué significaría aquello? Sigue la cuerda, ¿qué cuerda? De repente recordé el cordel atado al paquete cuando cayó a mi lado y, después de palpar con la mano, lo encontré. Colgaba desde arriba, y cuando tiré de él, descubrí que estaba rígidamente asegurado, probablemente a la boca del pozo. Al examinarlo, encontré que el cordel, aunque delgado, podía muy bien sostener el peso de varios hombres. Después hice otro descubrimiento. Había un segundo mensaje anudado en la cuerda a la altura de mi cabeza. Pude descifrarlo con más facilidad, ahora que tenía la clave: llévate la cuerda. Pasados los nudos hay peligro. Esto era todo. Era evidente que lo habían escrito deprisa, después de pensarlo mucho. No me detuve en releerlo, aunque no estaba demasiado seguro del significado de la última advertencia. Pasados los nudos, hay peligro. Y, sin embargo, estaba seguro de que allí, ante mí, estaba el medio de escapar, y que cuanto antes lo aprovechase, más probabilidades tenía de lograr la libertad. Por lo menos, no podría estar peor que en el pozo de la abundancia. Tenía que saber, sin embargo, antes de salir de aquel maldito agujero, que podía haberme hallado mucho peor si me hubiese visto obligado a permanecer en él 2 minutos más. Ese tiempo me había llevado a ascender unos 50 metros, cuando un ruido que provenía de arriba llamó mi atención. Con gran sentimiento vi que levantaban la losa que cubría el pozo, y a la luz que entraba del patio vi a varios guerreros amarillos. ¿Sería posible que a costa de tanto trabajo me estuviese metiendo en un nuevo lío? Era el mensaje, después de todo, falso. Y justamente cuando mi esperanza y valor decaían, vi 2 cosas. Fue una, el cuerpo de un enorme Abt, que forcejeaba y gruñía mientras le bajaban por la boca del pozo donde yo estaba, y fue la otra una abertura mayor que el cuerpo de un hombre, a la cual conducía mi cuerda. Justamente cuando trepaba en el oscuro agujero pasó el Abt, extendiendo sus poderosas patas para cogerme, gruñendo y rugiendo de un modo terrible. Ahora veía claramente el fin que Salensus o el me tenía destinado. Después de atormentarme con el hambre, había ordenado que bajasen la fiera a mi prisión para terminar la obra que la diabólica imaginación del Yedak había concebido. Y después, otra verdad se presentó a mi mente. Yo había vivido 9 de los 10 días que tenían que pasar antes de que Salensus o el pudiese hacer a Deja Tori su reina. El fin del Abt era lograr mi muerte antes del 10º día. Estuve a punto de soltar una carcajada al pensar cómo el medio adoptado por Salensus o el para lograr su fin iba a ayudarme a recobrar la libertad, porque cuando descubriesen que el Abt estaba completamente solo en el pozo de la abundancia, no podrían saber que no me había devorado. Así, pues, no sospechando mi fuga, no me buscarían. Enrollando la cuerda que hasta allí me había conducido, busqué el otro extremo, encontrando que seguía precediéndome. Aquel era, pues, el significado de las palabras: sigue la cuerda. El túnel por el cual me arrastraba era bajo y oscuro. Lo había seguido durante varios cientos de yardas, cuando sentí un nudo entre mis dedos. Después del nudo hay peligro. Proseguí entonces con la mayor cautela, y un momento después una rápida revuelta del túnel me condujo a una abertura que daba a una gran habitación, brillantemente alumbrada. La dirección del túnel que había recorrido se inclinaba ligeramente hacia arriba, lo que me hizo juzgar que la cámara que ahora se presentaba a mi vista debía de estar en el primer piso del palacio o directamente debajo del primer piso. Sobre la pared que me hacía frente había gran cantidad de extraños instrumentos y aparatos, y en el centro de la habitación, una gran mesa, a la cual estaban sentados 2 hombres en profunda conversación. El que me quedaba de frente era un hombre amarillo, pequeño, lleno de arrugas, con grandes ojos que mostraban lo blanco alrededor de toda la circunferencia del iris. Su compañero era un hombre negro, y no necesité verle el rostro para saber que era Turid, porque no había otro del primer nacido en el norte de la barrera de hielo. Turid hablaba cuando yo llegué bastante cerca para oírlos. Soulen decía: no hay peligro alguno, y la recompensa es grande. Sabes bien cuánto odias a Salensus o el y que nada te daría mayor placer que contrariarle en alguno de sus planes. No hay nada que hoy desee más que casarse con la hermosa princesa de Helium, pero yo también la quiero, y con tu ayuda podré alcanzarla.
No tienes más que salir un instante de esta habitación cuando yo te haga la señal. Yo haré lo demás, y después, cuando yo me vaya, puedes venir y poner la gran palanca otra vez en su sitio, y todo quedará igual que antes. Solo necesito una hora para ponerme a salvo del poder diabólico que tú dominas en esta escondida habitación, debajo del palacio de tu amo. Mira qué fácil sería. Y diciendo estas palabras se levantó el negro Dator, y, cruzando la habitación, puso la mano sobre una gran palanca pulimentada que sobresalía bastante de la pared opuesta. No, no, exclamó el hombrecillo, saltando tras él, dando un alarido. Esa no, esa no. Esa domina los tanques de los rayos del sol, y si tirases de ella demasiado, todo cadabra quedaría consumida por el calor antes de que pudiese colocarla en su sitio. Ven, ven. No sabes con qué fuerzas estás jugando. Esta es la palanca que buscáis. Observa bien el símbolo grabado en el blanco sobre la superficie de ébano. Turid se acercó y examinó el mango de la palanca. Ah, un imán, dijo. Lo recordaré. Puesto que así está convenido, la cogeré, continuó. El anciano titubeó. Sus nada hermosas facciones expresaron tanta avaricia como temor. Dobla la suma, dijo. Aún así, será demasiado pequeña para el servicio que te hago, pues arriesgo mi vida hasta recibiéndote aquí, dentro del recinto prohibido de mi estación. Si Salensus o Elel se enterase de ello, me mandaría echar a los Apitis antes de que terminase el día. No se atrevería a hacerlo, y bien lo sabes tú, Sótan, contradijo el negro. Tienes un poder demasiado grande sobre la vida y muerte de la nación de Cadabra para que Salensus o Elel se atrevan nunca a amenazarte de muerte. Antes de que sus emisarios pudiesen poner las manos sobre ti, podrías coger esta misma palanca de la cual me has apartado y borrar para siempre la ciudad entera. Y yo con ella, dijo Soulen, estremeciéndose. Pero si de todos modos tendrías que morir, tendrías el valor de hacerlo, replicó Turid. Sí, murmuró Soulen. Muchas veces he pensado en eso mismo. Bien vale, primer nacido, tu roja princesa, el precio que pido por mi servicio, o te pasarás sin ella y la verás mañana en los brazos de Salensus o Elel. Toma lo que pides, hombre amarillo, replicó Turid, soltando una maldición. La mitad, ahora, y el resto, cuando hayas cumplido tu palabra. Diciendo estas palabras, el Dator tiró sobre la mesa una bolsa llena de monedas. Soulen la cogió, y con temblorosos dedos contó su contenido. Sus ojos extraviados expresaron gran avaricia, y su descuidada barba y bigote se agitaron con los músculos de su boca y barbilla. Era evidente, porque Turid había adivinado con perspicacia el punto flaco del hombre, hasta los movimientos de los dedos, que asemejaban garras, denotaban el ansia del avariento. Habiendo comprobado que la cantidad era la estipulada, Soulen metió de nuevo el dinero en la bolsa. Ahora, dijo, ¿estás seguro de que sabes el camino que tienes que seguir? Tenéis que recorrerlo deprisa para llegar a la cueva, y de allí ponerte fuera del alcance del gran poder, en el término de una hora, porque no me atrevo a darte más tiempo. Deja que te lo repita, dijo Turid, para que te convenzas de que me lo sé de memoria. Prosigue, replicó Soulen. A través de esa puerta, empezó Turid, señalando una que había en el extremo de la habitación, sigo por un corredor, dejando a mi derecha 3 corredores divergentes, hasta donde convergen otros 3. Allí, de nuevo cojo el de la derecha acercándome mucho a la pared izquierda para evitar el pozo. Al extremo de este corredor encontraré una escalera de caracol, que debo bajar en lugar de subir. Después de esto, el camino es por un solo corredor, y no ofrece duda alguna. Exacto, Dator, contestó Soulen. Y ahora ya habéis tentado demasiado al destino permaneciendo tanto tiempo aquí. Esta noche o mañana puedes esperar la señal, dijo Turid levantándose para marcharse. Esta noche o mañana, repitió Soulen. Mientras la puerta se cerraba tras su visitante, el anciano continuó murmurando al volverse hacia la mesa, donde de nuevo vació el contenido de la bolsa, pasando los dedos por el montón de reluciente metal, haciendo montoncitos, con las monedas, contando, recontando y acariciando su riqueza, mientras seguía murmurando en voz baja. Poco después, sus dedos se inmovilizaron, sus ojos parecieron salirse de las órbitas, mientras se fijaban en la puerta por donde había desaparecido Turid.
El murmullo se cambió en lamento para terminar en un feo gruñido. Después el hombre se apartó de la mesa, amenazando la puerta con su puño cerrado y levantando la voz, y entonces pude oír distintamente, en medio de tal confusión, las siguientes palabras: idiota. ¿Piensas que por tu felicidad iba Soulen a perder la vida? Si te escapases, Salensus o él sabría que solo por mi medio podías haberlo logrado. Entonces mandaría a buscarme. ¿Qué quieres que hiciese entonces? ¿Reducir la ciudad, y yo con ella, a cenizas? No, idiota. Hay un medio mejor para que Soulen se quede con el dinero y se vengue de Salensus o él. Prorrumpió en desagradable y cascada risa, y prosiguió: pobre idiota. Puedes tirar de la gran palanca que te dará la libertad del aire de Ocar, y después, seguro en tu fatuidad, proseguir con tu roja princesa a la libertad de la muerte. Cuando en tu huida hayas pasado de esta habitación, ¿qué es lo que podrá impedir a Soulen colocar de nuevo la palanca como estaba antes de que tu mano vil la tocase? Nada, y luego el guardián del norte te reclamará a ti y a tu mujer, y cuando Salensus o él vea vuestros cadáveres, no se imaginará nunca que la mano de Soulen tuvo nada que ver en ello. Después, su voz de nuevo se hizo un murmullo que no me era posible entender, pero había oído lo bastante para poder adivinar mucho más, y di gracias a la bondadosa providencia, que me había conducido allí en momentos de tal importancia para Deja Toris y para mí mismo. Pero ahora, ¿cómo pasar por delante del hombre? El cordel, casi invisible en el suelo, se extendía a través de la habitación hasta una puerta del extremo opuesto. No había otro camino que yo conociese, ni podía permitirme ignorar el consejo de «sigue la cuerda». Tenía que atravesar aquel cuarto, pero como iba a hacerlo sin que me viese el hombre que lo ocupaba, no podía comprenderlo. Claro está que podía haber saltado sobre él y con mis desnudas manos haberle callado para siempre, pero había oído bastante para convencerme de que mientras viviese, el conocimiento que yo había adquirido podría servirme en lo porvenir, mientras que si lo mataba y otro fuese colocado en su lugar, Turid no se presentaría con Deja Toris, como, por lo visto, era su intención. Mientras permanecía en la oscura sombra del extremo del túnel, atormentando mi cerebro para discurrir un plan factible, observaba como un gato los menores movimientos del anciano. Cogió la bolsa de dinero y cruzó a uno de los extremos de la habitación, en donde, arrodillándose, empezó a buscar no sabía qué en un entrepaño de la pared. Instantáneamente adiviné que allí estaba el escondite en el cual guardaba su dinero, y mientras permanecía allí inclinado, dándome la espalda, entré en la habitación de puntillas y, con el mayor sigilo, traté de llegar al extremo opuesto antes de que hubiese terminado y hubiese vuelto de nuevo al centro de la habitación. 30 pasos escasos tenía que dar y, sin embargo, a mi imaginación sobreexcitada se le antojaba que la pared distaba 30 millas, pero, por fin, llegué a ella sin haber apartado mi vista ni un solo momento de la cabeza del avaro. No se volvió hasta que mi mano estuvo en el botón de la puerta por la que debía pasar, y entonces se volvió en dirección contraria, mientras que yo la cerraba suavemente tras de mí. Durante un instante me detuve con el oído pegado a la puerta para averiguar si se había dado cuenta de algo, pero como ningún ruido sospechoso llegaba a mis oídos, me dirigí por el nuevo corredor, siguiendo la cuerda, que iba enrollando y guardando según avanzaba. Pero poco después llegué al final de ella, en un punto donde se reunían 5 corredores. ¿Qué iba a hacer? ¿Hacia dónde debía dirigirme? No lo sabía. Un cuidadoso examen del extremo de la cuerda me reveló que había sido cortada con un instrumento afilado. Este hecho y las palabras que me habían advertido de que el peligro estaba detrás de los nudos, me convenció de que la cuerda había sido cortada después de que mi amigo la había colocado para guiarme, porque yo no había pasado más que un nudo, cuando era evidente que había habido, por lo menos, 2 en toda la extensión de la cuerda. Me hallaba ahora en gran aprieto, porque ni sabía qué camino seguir ni cuándo hallaría el peligro anunciado, pero no podía hacer otra cosa que seguir por uno de los corredores, porque nada sacaba quedándome donde estaba. Así, pues, escogí el corredor central y me interné en sus tenebrosas profundidades con una oración en mis labios. El piso del túnel se elevaba rápidamente según avanzaba, y un momento después terminó abruptamente ante una pesada puerta. Nada podía oír al otro lado,
y con mi habitual precipitación la abrí para entrar en un cuarto lleno de guerreros amarillos. El primero que me vio abrió los ojos de par en par, lleno de asombro, y al mismo tiempo sentí en mi dedo la sensación punzante que me advertía la presencia de un amigo del anillo. Otros 10 guerreros me vieron y, de común acuerdo, cayeron sobre mí, porque todos ellos eran de la guardia de palacio, hombres que me conocían bien. El primero en poner sobre mí su mano fue el que llevaba el anillo compañero al mío, y al acercarse me murmuró: «Entrégate a mí». Después, con voz fuerte, gritó: «Eres mi prisionero, hombre blanco». Y me amenazó con su acero. Así, pues, John Carter, príncipe de Helium, humildemente se entregó a un solo antagonista. Los otros nos rodearon, haciéndome 1000 preguntas, pero yo no quise contestarles. Finalmente, mi apresador anunció que me llevaría de nuevo a mi celda. Un oficial dio orden a varios guerreros de que le acompañasen, y un momento después desandábamos el camino que yo había acabado de recorrer. Mi amigo iba muy cerca de mí, preguntándome muchas tonterías del país que acababa de abandonar, hasta que, por fin, sus compañeros no se ocuparon más de él ni de lo que decía. Gradualmente, mientras hablaba, iba bajando la voz hasta poder hacerlo conmigo en voz baja sin llamar la atención. Su treta fue hábil y demostró que Talu no se había engañado al juzgar la disposición del hombre para cumplir la peligrosa misión que le había encomendado. Cuando se hubo asegurado de que los otros guerreros no le escuchaban, me preguntó por qué no había seguido la cuerda, y cuando le dije que terminaba en los 5 corredores, dijo que debió de cortarla a alguien que necesitase un trozo de cuerda, porque estaba seguro de que el estúpido cadabriano nunca hubiese adivinado su intento. Antes de llegar al sitio donde los 5 corredores divergían, mi amigo marentiano había logrado quedarse conmigo a retaguardia de la pequeña columna, y cuando llegamos a vista de los distintos caminos, me dijo al oído: «Corre al primero de la derecha. Conduce a la torre vigía del muro sur. Yo dirigiré la persecución por el otro corredor». Y, diciendo esto, me dio un gran empujón hacia la oscura boca del túnel, prorrumpiendo al mismo tiempo en gritos de alarma y dolor, mientras se tiraba al suelo simulando que yo le había derribado de un golpe. Tras de mí resonaba el eco de los gritos de los otros guerreros, que se fueron desvaneciendo según el espía de Talu los llevaba por el otro corredor en imaginaria persecución. Al correr por mi vida a través de las oscuras galerías subterráneas del palacio de Salenzo Soelel, debía ciertamente presentar un notable aspecto si alguien hubiera podido verme, porque, aunque la muerte me rodeaba, mi rostro sonreía al pensar en el ingenio del desconocido héroe de Marentina, a quien debía la vida. Así son los hombres de mi amado Helium, y cuando encuentro otro semejante, sea cual fuere su raza o color, mi corazón va hacia él, como iba hacia mi nuevo amigo, que había arriesgado su vida por mí, sencillamente porque llevaba el anillo compañero al que su gobernante le había pasado al dedo. El pasadizo por donde yo corría iba casi en línea recta durante una distancia considerable, terminando al pie de una escalera de caracol, por la cual subí para salir poco después a una habitación circular del primer piso de la torre. En aquella habitación, varios esclavos rojos se ocupaban en pulimentar o arreglar las armas de los hombres amarillos. Las paredes estaban cubiertas de armas de todas clases. Era, por lo visto, una armería. Solo 3 guerreros vigilaban a los obreros. Mis ojos abarcaron la escena de una mirada. Allí había armas en abundancia. Allí había fornidos guerreros rojos para esgrimirlas. Y allí estaba John Carter, príncipe de Helium, que necesitaba tanto armas como guerreros. Al entrar en la habitación, esclavos y guerreros me vieron enseguida. Cerca de la entrada donde me hallaba había una porción de sables rectos, y al empuñar uno de ellos mis ojos cayeron sobre 2 de los prisioneros que trabajaban juntos. Un guerrero se dirigió a mí. «¿Quién sois? ¿Qué hacéis aquí?» «Vengo a buscar a Tardos Mors, Jeddak de Helium, y a su hijo, Mors Kajak», exclamé, señalando a los 2 primeros rojos, que se habían puesto en pie de un salto, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa experimentada al reconocerme. «Levantaos, hombres rojos. Antes de morir dejemos un memorial en el palacio del tirano de Ocar, que permanecerá para siempre en los anales de Cadabra para honor y gloria de Helium». Porque había visto que todos los prisioneros que allí había eran hombres de la armada de Tardos Mors. Entonces el primer guerrero cayó sobre mí y comenzó la lucha,
pero apenas la había comenzado vi con gran horror que los esclavos rojos estaban encadenados al suelo. Capítulo 13. La palanca magnética. Los guerreros no se preocuparon en absoluto de sus custodiados, porque los hombres rojos no podían separarse más de 2 metros de las grandes anillas a las cuales estaban sujetos, aunque cada uno había empuñado el arma que tenía entre las manos cuando yo entré en la habitación, y se hallaban dispuestos a ayudarme si les fuese posible. Los hombres amarillos me dedicaban toda su atención, y no tardaron mucho en descubrir que los 3 no eran demasiado para defender la armería contra John Carter. Ojalá aquel día hubiera tenido mi larga espada. Pero así y todo, di cuenta satisfactoria de mí con el acero del hombre amarillo, al cual no estaba habituado. Al principio me costó mucho evitar las traidoras espadas de gancho, pero después de unos minutos había logrado arrancar otra segunda espada de la pared, sirviéndome de ella para parar los ganchos de mis antagonistas, sintiéndome más igualmente equipado. Los 3 guerreros cayeron sobre mí enseguida, y a no ser por una afortunada circunstancia, mi fin no hubiese tardado en llegar. El guerrero que tenía más cerca me atacó traidoramente de lado con su gancho después de que entre los 3 me habían obligado a retroceder hasta la pared, pero esquivé el golpe y, levantando el brazo, hice que su arma, rozándome la cadera, se quedase enganchada en un armero de lanzas. Antes de que pudiese desenredarla, le había yo atravesado de parte a parte, y después, volviendo a la táctica que me ha salvado en cientos de aventuras, me precipité sobre los otros 2 guerreros, obligándoles a retroceder con un verdadero torrente de cortes y envites, hasta que logré inspirarles un saludable temor a la muerte. Entonces uno de ellos empezó a gritar pidiendo socorro, pero era demasiado tarde. Eran ya como masa en mis manos, y les obligué a retroceder en la armería, hasta llevarlos a donde quise, al alcance de los aceros de los esclavos encadenados. En un instante cayeron los guerreros al suelo muertos, pero sus gritos no habían sido del todo inútiles, porque se oían otros gritos y las pisadas de muchos hombres que corrían y el ruido de armas y las órdenes de los oficiales. La puerta. Pronto, John Carter, echa la barra a la puerta, gritó Tardos Morse. Ya se veía a la guardia cargando a través del patio descubierto que se percibía por la puerta. Unos segundos bastarían para que llegasen a la torre. Un solo salto me llevó al ancho portal. Dando un fuerte porrazo la cerré de golpe. «La barra», gritó Tardos Morse. Traté de deslizar el inmenso cerrojo en su sitio, pero no lograba mi intento. «Levántalo un poco para soltar el gancho», gritó uno de los hombres rojos. Oía a los hombres amarillos saltar las losas delante de la puerta. Levanté la barra y la eché hacia la derecha justamente en el momento en que el guerrero más adelantado se echaba sobre la puerta. La barra no cedió, había llegado a tiempo, pero solo por la fracción de un segundo. Dediqué entonces mi atención a los prisioneros. Primero me dirigí a Tardos Morse, preguntando dónde estaban las llaves para soltar sus hierros. «El oficial de guardia las tiene», replicó el Yedak de Helium, «y está entre los que quieren entrar. Tendrás que forzarlos». La mayor parte de los prisioneros estaban ya batiendo sus cadenas con las armas que tenían en la mano. Los hombres amarillos golpeaban la puerta con hachas y lanzas. Volví a ocuparme de los hierros que sujetaban a Tardos Morse. Una y otra vez di con fuerza en el metal con mi afilada espada, pero aún más rápidamente caía el torrente de golpes sobre la puerta. Por fin, la anilla se partió bajo mis esfuerzos, y un momento después Tardos Morse se hallaba libre, aunque algunos centímetros de cadena arrastraban de su tobillo. Una astilla de madera que cayó de la puerta nos anunció la ventaja que lograban nuestros enemigos sobre nosotros. Las fuertes hojas temblaban bajo el terrible ataque de los furiosos hombres amarillos. Entre los porrazos que daban a la puerta y el golpear de los hombres rojos en sus cadenas, el estruendo en la armería era espantoso. Tan pronto como Tardos Morse se halló libre, se dedicó a ayudar a otro prisionero, mientras yo me puse a soltar a Morse Cajal. Teníamos que darnos mucha prisa si habíamos de cortar todas las cadenas antes de que se diese la puerta. Cayó luego un entrepaño, y Morse Cajal saltó a la brecha para defender la entrada hasta que tuviésemos tiempo de libertar a los demás. Con lanzas arrancadas de la pared, hizo destrozos entre los que más se adelantaban de los ocarianos, mientras luchábamos con el insensato metal que aprisionaba a nuestros compañeros. Por fin,
Todos los esclavos, menos uno, quedaron libres, y la puerta cayó con estrépito ante un ariete apresuradamente levantado, y la horda amarilla cargó sobre nosotros. «Al piso de arriba», gritó el hombre rojo que aún estaba encadenado al suelo. «Al piso de arriba. Allí podréis defender la torre contra todo Cadabra. No os detengáis por mi causa, pues yo no podía ambicionar muerte mejor que morir sirviendo a Tardos Mors y al príncipe de Helium. Pero antes hubiera yo sacrificado la vida de todos nosotros que abandonar a un solo hombre rojo, mucho menos al héroe de corazón de Bant que nos suplicaba que le dejásemos. Cortad sus cadenas, se grité a otros dos, mientras los demás contenemos al enemigo. Éramos ya 10 para luchar con la guardia ocariana, y puedo asegurar que en la antigua torre nunca se libró batalla más encarnizada que la que tuvo lugar aquel día dentro de sus sombrías paredes. La primera ola de guerreros amarillos que se precipitó, retrocedió ante las cortantes hojas de 10 veteranos de Helium. Una docena de cadáveres de ocarianos bloqueaban la entrada, pero sobre la horrible barrera, más de 20 de sus compañeros se precipitaban lanzando su ronco y horrible grito de guerra. Nos encontrábamos sobre el sangriento montón de manos a boca, apuñalando sin sitio para cortar, atacando cuando podíamos empujar un enemigo con todo el brazo, y mezcladas con el grito salvaje de los ocarianos, se elevaban las gloriosas palabras, por Helium. Por Helium, que durante innumerables siglos, han espoleado a los más valientes entre los valientes a aquellos actos de valor que han extendido la fama de los héroes de Helium por el mundo entero. Ya habían caído las cadenas del último de los hombres rojos, y éramos 13 para hacer frente a cada nuevo ataque de los soldados de Salensus o Elel. Apenas alguno de nosotros no sangraría de numerosas heridas, pero ninguno había caído. Veíamos entrar en el patio cientos y cientos de guerreros, y a lo largo del corredor inferior, desde el cual yo había penetrado en la armería, oíamos el ruido de armas y los gritos de los hombres. Dentro de breves momentos nos veríamos atacados por 2 sitios, y a pesar de nuestras proezas, no podríamos esperar resistir las desiguales fuerzas que de aquel modo dividirían nuestra atención y nuestro pequeño número. «Al piso de arriba», gritó Tardos Mors, y un momento después retrocedimos hacia la escalera que allí conducía. Sostuvimos otra sangrienta batalla con los hombres amarillos que cargaron en la armería, según retrocedimos de la puerta. Allí cayó nuestro primer hombre, un noble camarada que mal podíamos perder, pero por fin todos llegaron a la escalera menos yo, que permanecí conteniendo a los ocarianos, mientras los demás se ponían a salvo. En la boca de la estrecha espiral, solo un guerrero a la vez podía atacarme, de modo que no tuve gran dificultad en detenerlos durante el breve tiempo que fue necesario. Después, retrocediendo lentamente ante ellos, comencé el ascenso de la escalera de caracol. Todo el largo trecho hasta arriba de la torre, los guerreros me atacaron muy de cerca. Cuando uno caía ante mi acero, otro saltaba por encima del caído para ocupar su lugar, y de este modo, ganando con grandes esfuerzos cada palmo de terreno, llegué por fin a la espaciosa torre vigía, de paredes de cristal, de Cadabra. Allí mis compañeros estaban reunidos y dispuestos a reemplazarme, y para descansar un momento me hice a un lado, mientras repelían al enemigo. Desde mi elevada posición se podía ver a muchas millas de distancia, en todas direcciones. Hacia el sur se extendía la quebrada planicie de hielo hasta el borde de la poderosa barrera. Hacia el este y el oeste y confusamente hacia el norte, distinguía otras ciudades ocarianas, mientras que, en primer término, pasadas las murallas de Cadabra, la sombría flecha se elevaba tétricamente. Dirigí una mirada a las calles de la ciudad de Cadabra, en las que un repentino tumulto se elevaba, y allí vi una reñida lucha, y fuera de las murallas de la ciudad, vi hombres armados que marchaban en grandes columnas hacia la puerta más cercana. Ansiosamente me apreté contra la pared de cristal del observatorio, atreviéndome apenas a dar crédito a testimonios de mis propios ojos, pero por fin no pude dudar más, y con un grito de alegría, que resonó extrañamente en medio de las maldiciones y lamentos de los que peleaban a la entrada de la habitación, llamé a Tardos Mors. Cuando se acercó a mí, le señalé las calles de Cadabra y las columnas que avanzaban a lo lejos, sobre las que flotaban valientemente, en el aire ártico, las banderas y pendones de Helium. Un instante después, cada hombre rojo, dentro de la elevada cámara, había visto la inspiradora visión y había exhalado grito tal de agradecimiento, como de seguro nunca había resonado en aquel antiguo edificio de piedra.
Pero aún teníamos que luchar, porque aunque nuestras tropas habían entrado en Cadabra, la ciudad se hallaba muy lejos de capitular. Ni siquiera había sido asaltado el Palacio Real. Cada uno, a su vez, defendíamos la escalera, mientras los otros festejaban sus ojos con la visión de nuestros valientes compatriotas luchando muchos metros por debajo de nosotros. Ahora han asaltado la verja de palacio. Grandes arietes se precipitan contra su formidable superficie. Ahora son rechazados por una mortífera lluvia de flechas lanzadas desde lo alto de la muralla. De nuevo cargan los nuestros, pero la salida de una gran fuerza de ocarianos de la avenida inmediata aplasta la cabeza de la columna, y los hombres de Helium caen luchando contra fuerzas superiores. Las verjas del palacio se abren, y fuerzas de la propia guardia del Yedak salen para exterminar los destrozados regimientos. Durante un momento parece que nada podrá impedir la derrota, y después veo una noble figura sobre un poderoso Toad, no el pequeño Toad del hombre rojo, sino uno de sus inmensos primos de los fondos de los mares muertos. El guerrero se abre paso hasta el frente, y tras él se rehacen los desorganizados guerreros de Helium. Al levantar altivamente la cabeza en son de desafío a los hombres que cubren los muros del palacio, veo su rostro y mi corazón se dilata de orgullo y alegría, mientras los rojos guerreros se precipitan tras su jefe y recobran el terreno que habían perdido. El rostro del jinete del poderoso Toad es el de mi hijo, Cartoris de Helium. A su lado lucha el inmenso perro de guerra marciano. No necesité una segunda mirada para saber que era Gola, mi fiel Gola, quien había cumplido tan perfectamente su ardua misión trayendo las legiones auxiliadoras en el momento oportuno. En el momento oportuno, quien podría asegurar que no habían llegado demasiado tarde para salvar, aunque seguramente sí para vengar. Y que lección no daría aquel ejército vencedor a los odiosos ocarianos. Suspiré pensando que era posible que yo no viviese lo suficiente para presenciarlo. De nuevo me volví hacia las ventanas. Los hombres rojos no habían forzado aún la muralla exterior del palacio, pero luchaban valerosamente contra lo mejor de Ocar, valientes guerreros que disputaban el terreno palmo a palmo. Llamó mi atención un nuevo elemento fuera de los muros del palacio, un gran cuerpo de ejército de jinetes que dominaban por su gran estatura a los hombres rojos. Eran los enormes aliados verdes de Helium, las hordas salvajes de los fondos de los mares muertos del lejano sur. En tétrico y horrible silencio se apresuraban hacia la verja las acolchadas pezuñas de sus terribles monturas no haciendo ruido alguno. Cargaron sobre la ciudad sentenciada, y mientras evolucionaban a través de la ancha plaza, delante del palacio del Yedak de Yeddax, vi a su cabeza la gigantesca figura de su poderoso jefe, Tars Tarkes, Yedak de Tark. Mi deseo quedaba satisfecho, puesto que veía a mi amigo batallando de nuevo, y aunque no a su lado, yo también estaba luchando por la misma causa allí, en la elevada torre de Ocar. No parecía que nuestros enemigos habían de cejar en sus tercos ataques, porque seguían llegando, aunque el camino que a nuestra cámara conducía a menudo llegaba a estar tapiado con los cadáveres de sus muertos. A veces se detenían lo suficiente para arrastrar los cadáveres que les cerraban el paso, y después nuevos guerreros se lanzaban al asalto, encontrando ellos también la muerte. Estaba de turno en la defensa de nuestro asilo, cuando Mors Kajak, que había estado observando la lucha en las calles, me llamó de repente muy emocionado. Observé una nota de temor en su voz, que me llevó a su lado en el instante en que pude encontrar quien me reemplazase, y al llegar junto a él, señaló a través el desierto de nieve y hielo hacia el horizonte sur. ¡Qué dolor!, exclamó. Verme en la obligación de presenciar cómo les traiciona el destino cruel sin poder ayudarles ni advertirles, pero ya es inútil todo. Al mirar en la dirección que me señalaba comprendí la causa de su perturbación. Una poderosa flota se aproximaba majestuosamente hacia Cadabra, viniendo en dirección de la barrera de hielo. Se acercaban con velocidad que aumentaba rápidamente. La tétrica flecha que llaman la Guardiana del Norte los atrae, dijo tristemente Mors Kajak, lo mismo que atrajo a Tardos Mors y su gran flota. Mira donde yace rota y destrozada como sombría y terrible prueba de la poderosa fuerza de destrucción que nada puede resistir. Yo también la vi, pero algo más vi que Mors Kajak no veía. En mi mente veía una cámara subterránea cuyos muros estaban guarnecidos de extraños instrumentos e inventos. En el centro de la cámara había una larga mesa, y ante ella estaba sentado un anciano de ojos saltones contando su dinero,
pero más claramente aún veía en la pared una gran palanca, con un pequeño imán incrustado dentro de la superficie de su mango negro. Después dirigí una mirada a la flota que se acercaba rápidamente. Dentro de 5 minutos aquella poderosa armada de los cielos sería un inútil residuo doblado, que yacería al pie de la flecha, fuera de las murallas de la ciudad, y las hordas amarillas saldrían para precipitarse sobre los pocos sobrevivientes que caerían ciegamente en el montón de restos. Después vendrían los apitis. Me estremecí al pensarlo, porque podía imaginarme muy a lo vivo la horrible escena. Siempre he sido pronto en decidir y obrar. El impulso que me mueve y la obra parecen simultáneos, porque si mi mente lleva a cabo la tediosa formalidad del razonamiento, debe de ser un acto inconsciente del cual no me doy cuenta. Como según los psicólogos los inconscientes no razonan, un examen demasiado severo de mi actividad mental podría resultar poco halagüeño, pero sea como fuere, siempre he logrado el éxito, mientras el pensador seguía aún en su eterna tarea de comparar los diversos juicios. Y ahora la celeridad de acción era primordial para el éxito de lo que había decidido. Empuñando mi acero con más fuerza, grité al hombre rojo que defendía la escalera que se apartase. «Paso al príncipe de Helium», exclamé, y antes de que el asombrado hombre amarillo, que por su desgracia se hallaba en el extremo de la línea de combate, en aquel particular momento, pudiese darse cuenta de lo que ocurría, le había decapitado, y me precipitaba como un toro furioso sobre los que estaban detrás. «Paso al príncipe de Helium», gritaba al cortarme el camino a través de los asombrados guerreros de Salensu-Soelel. Tajando a diestra y siniestra, me abrí paso hasta el final de la escalera, llena de cadáveres, y ya cuando me hallaba al final de ella, los de abajo, creyendo que bajaba un ejército, volvieron la espalda y huyeron. La armería, en el piso de abajo, estaba desierta al entrar yo. El último de los ocarianos había escapado al patio, así es que nadie me vio continuar por la escalera de caracol hasta el corredor de abajo. Por él corrí con toda la rapidez que me permitían mis piernas hacia los 5 rincones, y allí me metí en el pasillo que conducía a la estación del viejo avaro. Sin tomarme la molestia de llamar, hice irrupción en la sala. Allí estaba el anciano junto a la mesa, pero al verme se puso en pie de un salto y desenvainó la espada. Sin casi mirarle me precipité hacia la gran palanca, pero, por grande que fuese mi rapidez, el nervioso viejo llegó antes de que yo. Cómo lo hizo no lo sabré nunca, ni parece creíble que ningún ser nacido de Marte pueda igualar la maravillosa celeridad de mis músculos terrenos. Se volvió sobre mí como un tigre, y prontamente comprendí por qué Sotan había sido escogido para aquel importante cargo. Nunca en mi vida había visto tan maravillosa esgrima, ni una agilidad tan espeluznante como la desplegada por aquel venerable saco de huesos. Estaba en 40 partes al mismo tiempo, y antes de haberme podido apenas dar cuenta del peligro que corría, era probable que me convirtiese en mono y en mono difunto. Es sorprendente cómo en situaciones nuevas e inesperadas se sacan habilidades no sospechadas para hacerles frente. Aquel día, en el cuarto subterráneo, debajo del palacio de Salensu-Soelel, aprendí lo que significa el arte de la esgrima y a qué altura de dominio de la espada podía yo llegar cuando tenía que habérmelas con un mago del acero como Soulen. Durante un rato tuvo a bien acosarme, pero enseguida las posibilidades que debieron estar latentes en mí durante toda mi vida salieron a la superficie y luché como nunca había soñado que pudiera luchar un ser humano. Que aquel duelo verdaderamente regio tuviera lugar en las oscuridades de un sótano, sin un solo testigo que pudiera apreciarlo, me ha parecido siempre una calamidad mundial, por lo menos desde el punto de vista barsomiano, donde la lucha sangrienta es de primordial importancia para individuos, naciones y razas. Yo luchaba por llegar a la palanca, Soulen, para impedírmelo, y aunque no estábamos más que a 3 metros de ella, durante los primeros 5 minutos de lucha ni yo podía avanzar una pulgada ni él obligarme a retroceder un ápice. Sabía yo que si había de llegar a tiempo de salvar la flota, tenía que hacerlo en los 2 siguientes segundos. Así pues, ensayé mis viejas tácticas de ataque, pero lo mismo podía haber atacado una pared de ladrillo, por cuanto a Soulen se refería. En efecto, llegué a meterme en la punta de su espada, y fue todo cuanto logré por mis esfuerzos, pero el derecho estaba de mi parte, y yo creo que con este convencimiento un hombre lucha con más confianza que cuando sabe que lo hace por una mala causa. A mí, por lo menos, no me faltaba confianza,
y cuando de nuevo me precipité sobre Soulen, fue echándome hacia un lado, confiando implícitamente en que se volvería para hacer frente a mi nueva línea de ataque, y en efecto, se volvió, de modo que combatíamos ya con nuestros lados hacia la ansiada meta, la gran palanca que estaba a mi derecha al alcance de la mano. Descubrir mi pecho durante un instante era buscar muerte segura, pero no veía otro medio que arriesgarlo, si había de salvar a aquella armada amiga, y así, descubriéndome ante un feo envite, alargué mi acero, haciéndola oscilar con fuerza. Tan sorprendido y horrorizado quedó Soulen, que olvidó su ataque, y volviéndose hacia la palanca dio un grito que fue el último que lanzó, porque, antes de que su mano pudiera tocar la palanca, la punta de mi acero le había atravesado el corazón.